Bendiciones, mis hermanos, qué bueno poder estar conectados en esta noche, como cada miércoles a las 8, tratando de implorar ese favor de Dios para nuestras vidas y reunirnos alrededor de su palabra y llenarnos de su autoridad. Así que es una bendición que estemos conectados, que usted nos esté permitiendo entrar a su hogar en esta hora con la disposición a que la palabra del Señor sea luz para nuestro espíritu. El domingo tuvimos la bendición de vernos algunos de ustedes estuvieron ya el domingo, paulatinamente. Vamos reintegrando nuestro servicio de los domingos. Tuvimos 33 hermanos presentes y fue un tiempo glorioso, más allá de las limitaciones obvias de los tiempos. Pudimos sentir la presencia del Señor y estar con mucha paz, mucha tranquilidad y mucha confianza, además de podernos ver y saludarnos de lejos. También sentir que la gracia de Dios está fluyendo y que la mano de Dios está abriendo nuevas puertas, nuevas etapas en la vida de nuestra iglesia. Así que gloria al Señor. Este domingo otra vez allí estaremos. A las 11:30 comenzamos el servicio. Los hermanos que van a participar pues llegan un poco antes, 11:10, 11:15, para dar tiempo a entrar y participar también de esa sorpresa que Dios siempre nos tiene dentro de su casa. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más en esta hora por la oportunidad de estar juntos a través de esta conexión. Estamos disponiéndonos a abrir tu palabra, Señor, y clamando por la presencia del Espíritu Santo que ilumine nuestra vida durante estos minutos, para que este tiempo sea un tiempo de visitación sobrenatural y tu presencia pueda tocar nuestras vidas de una manera muy especial. Así que ponemos todo este tiempo bajo tu responsabilidad, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el reino de la luz, el reino de la luz. Y cuando mencionamos esa frase, nos parece un tema un poco abstracto, un tema elevado, muy espiritual, algo que toca a veces con la fantasía, el reino de la luz. Y claro, cuando esto se refiere el término a películas y cosas así, es algo increíble, inalcanzable, ese reino llamado reino de la luz. Pero estamos hablando de la Biblia. La palabra de Dios, cada vez que nos habla de un término, es porque es algo práctico, es espiritual, es elevado, viene de un mundo más allá, el mundo de Dios, pero se verifica en nuestra vida práctica de todos los días. Lo que queremos hacer en esta noche, en estos minutos que tendremos de reflexión, es ver cómo identificar el reino de la luz en medio de nuestra vida y cómo beneficiarnos de la revelación bíblica con respecto a este reino en nuestra vida práctica. Cómo podemos ver ese poder, esa luz, esa iluminación llenando nuestro ser, transformando nuestra realidad, y también cómo podemos entrenarnos bíblicamente para identificar señales pertenecientes al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Porque la palabra, y lo vamos a ver, nos habla de dos reinos en este mundo funcionando, y los dos reinos son escenarios que se sustentan en un fundamento de poder. Uno es el reino de la luz y otro es el reino de las tinieblas. Y ambos reinos operan en su influencia dentro de la vida terrenal. Y es importante conocerlo y ver qué nos revela la palabra de Dios con respecto a estos reinos. Y yo quiero invitarle a comenzar leyendo Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Si usted tiene ahí su Biblia, y si no, también puede anotarlo
para después leerlo. El versículo 12, Colosenses 1, versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el versículo siguiente, el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está bosquejado el concepto de ambos reinos, y lo hace el apóstol Pablo hablando acerca del ministerio y del amor de Dios a través de Cristo para con nuestras vidas, y cómo nos ha dado Dios autoridad para vivir definitivamente dentro de los efectos del reino de la luz, y eso hace la diferencia en medio del mundo en que vivimos. Volvemos al versículo 12 para repasar lo que dice. Dice: con gozo dando gracias al Padre. Y siempre nos gusta recordar que el apóstol Pablo enfatiza en acercarnos a las verdades de Dios con gratitud. El domingo hablamos de algunos versículos que comienzan con la gratitud. Recuerdan, por el don inefable, gracias a Dios por el don inefable, el reconocimiento de todo lo que Dios nos ha dado, no solo lo que nos va a dar, sino todo lo que ya Él nos ha dado de carácter eterno, con autoridad permanente, con poder real. Él lo ha regalado, y la actitud del corazón nuestro debe ser de gratitud, porque no es solamente teoría, no es solamente doctrina, es revelación práctica y aplicación real del poder de Dios en nuestra vida para transformar las realidades que nos están rodeando, para darnos autoridad, para hacernos vencedores, para romper cadenas en el nombre de Jesús. Por eso Pablo empieza diciendo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y es la primera aproximación que Pablo hace al término del reino de la luz, y le llama herencia de los santos en luz. Y dice que Dios nos hizo aptos, o sea, nos permitió, nos capacitó, proveyó lo necesario para que nosotros en este mundo podamos participar de una herencia a la cual la Biblia le llama la herencia de los santos en luz. De entrada suena bien, súper bien. Es una revelación de realidades poderosas que vienen de la mano del Señor para nuestras vidas. Y es Dios el que nos hace aptos. Y por eso tenemos que con gozo darle gracias al Padre, porque aunque no entendamos totalmente la plenitud de todo lo que poseemos a través de la misericordia y del amor de Dios, nosotros sabemos que cosas buenas y grandes son las que el Señor ha preparado para sus hijos, y Él nos ha hecho aptos. Pero aptos a través de ¿quién? Yo sé que usted lo sabe. A través de Jesús, a través de su Hijo, a través del regalo perfecto, del poderoso regalo de Dios en Cristo, que abre puertas que nadie puede cerrar. Y Él nos hizo aptos, o sea, nos hizo capaces a pesar de nuestra incapacidad, a través de Cristo, para que nosotros podamos participar de la herencia de los santos en luz. Entonces hay una herencia. Recuerden siempre que cuando se habla de herencia, es algo que se recibe en virtud de una filiación familiar. Ese es el caso de la herencia normal que conocemos. Y así nos viene la herencia de parte de Dios. Y la herencia tiene que ver con la luz. Ahora, el versículo siguiente lo completa. Recuerden que el tema de hoy es el reino de la luz. Y la intención al comenzar este estudio
es que al llegar al final de estos minutos, nosotros estemos convencidos que está disponible el poder y la autoridad de un reino vigente, de una autoridad que predomina sobre todo poder en este mundo y que es actual, y que ese poder está disponible para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia. Dice el versículo 13 otra vez, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí están los dos reinos. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, afirmando que existe una potestad de las tinieblas en el mundo. Y es importante siempre aclarar cuando hablamos de la potestad de las tinieblas que es un poder por concesión divina, que no es una competencia al poder de Dios, que el poder de Dios está por encima de cualquier otro poder dentro de la creación, porque Él es el creador de todas las cosas. Así que opera y existe esa autoridad de las tinieblas en este mundo, y lo sabemos y lo vemos en el mundo de hoy, donde quiera que miramos, pero está muy por debajo de la autoridad de Dios. La buena noticia para usted y para mí es que Dios nos ha librado, no nos librará, sino que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha sacado del entorno de autoridad de ese poder y nos ha trasladado ¿a dónde? ¿A dónde nos ha trasladado Dios a través de Cristo? Dice, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, es algo que ya ha pasado en el momento de la conversión, cuando somos libres a través de la autoridad de la sangre de Jesús. Lo que ha pasado es que en términos espirituales, Él nos ha pasado, nos ha cambiado de un entorno de autoridad de las tinieblas y nos ha llevado al escenario de la autoridad de la luz. Ahora, si vamos a hablar en términos comprensibles y visibles, no tratar de imaginar místicamente cómo serán estos reinos elevados, invisibles, sino cómo podemos verlo en nuestra vida, en la vida práctica de todos los días. Esto es fácil de identificar, tinieblas y luz. ¿Qué actitudes pertenecen a las tinieblas y qué actitudes pertenecen a la luz? ¿Qué sentimientos o sensaciones podemos relacionarlos con el reino de las tinieblas? ¿Y qué sentimientos y sensaciones podemos relacionarlos con el reino de la luz? ¿Qué motivaciones? Eso lo hace mucho más fácil para nosotros darnos cuenta bajo qué influencia podemos estar en algún momento. Porque si bien es cierto que en Cristo pasamos de un reino a otro, que ahora estamos dentro de los límites del reino de la luz, el reino de Dios, el reino de su amado Hijo Jesús, también es cierto que en la vida cotidiana, en la vida visible, en la vida de todos los días, hay influencias que se desplazan de un lugar a otros. Y aún alguien que está dentro del reino de la luz, como usted o como yo, a través de la sangre de Jesús, pudiera en algún momento encontrarse bajo la influencia o la seducción del reino de las tinieblas, intentando robar las características hermosas y buenas del reino de la luz. Entonces, es bueno saberlo para poder mantenernos sostenidos en la certeza de que nuestra vida está dentro de los criterios de un reino establecido en los cielos y un reino que en Cristo viene a ser parte de nuestra vida, también de nuestra vida terrenal. Quiero ver algunas características del reino de la luz, porque enfocándonos en la luz es que nosotros adquirimos poder para desplazar las tinieblas. No es al revés. Hay quien piensa que enfocándose en la lucha con las tinieblas encuentra fuerza de la luz.
Pero nosotros somos aquellos llamados a poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, a mantener nuestra mirada en Él y nuestros oídos en su palabra. Y Él es el que sostiene el reino de la luz. Así que nos mantenemos enfocados en el poder de la luz. El primer punto que queremos tratar como característica, el reino de la luz, es el reino de la devoción total a Dios. Esas son características importantes. Y si usted puede buscar Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús le llamó el más grande de los mandamientos. Recuerda cuando le preguntan para tentar al Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Jesús cita este texto de Deuteronomio, porque está claro, el reino de la luz, la vida dentro del estilo de vida del reino de la luz, se enfoca totalmente en Dios, para amarle con todo el corazón. Lo contrario no es el desprecio a Dios, es la indiferencia con Dios. O sea, ¿cómo opera las tinieblas en el mundo de hoy? A través de la indiferencia. Es cierto que existen los que dicen que no creen en Dios, los escépticos, agnósticos, etc. Y los ateos. Pero son mucho menos. La mayoría de las personas dicen: yo creo y yo creo a mi manera y yo dibujo al Dios en quien creo y yo no tomo en cuenta a Dios en mis decisiones, tan solo cuando las cosas están muy mal en la vida. La característica del reino de las tinieblas, la operación del sistema del mundo en esta tierra, es la indiferencia. Por eso Pablo decía que como no tomaron en cuenta a Dios como Dios, Dios lo entregó a su propio pecado. Por no tomar en cuenta a Dios como Dios. Porque lo que predomina en la conciencia de aquel, como usted y yo, que nos sentimos dentro del reino de su amado Hijo Jesús, es el deseo ardiente en el corazón de exaltar y de reconocer el nombre de Dios y de admitir el poder y la autoridad y el señorío y la soberanía del único Dios verdadero. Así que la primera característica del reino de la luz es la adoración, la devoción, admitir que Dios es el todo de nuestra vida. Vamos a una segunda característica. El tiempo sigue corriendo y es importante y lo vamos a identificar en nuestra vida práctica. El reino de la luz es el reino de la fe y la confianza en Dios. El reino de las tinieblas es el reino de la duda, es el reino de la desesperanza, el reino del temor. Por el contrario, lo que caracteriza a aquellos que han entrado por la puerta estrecha al reino de la luz es justamente la confianza y la fe. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 17, el versículo 7, hay un versículo que usted conoce: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito es quien, el que confía. Vivimos en un mundo que atenta todo el tiempo con la confianza, que trata de destruir a través de incidentes, problemas, situaciones diversas, la esperanza. Trata de destruir esperanza, que trata de sembrar la duda a través de planteamientos, de pruebas, de evidencias, de noticias. Trata de sembrar la semilla de la duda, porque la duda produce angustia, porque es lo que trae el temor al alma. Sin embargo, esta segunda característica
del reino de la luz. Y usted y yo podemos irnos evaluando dentro de ese reino donde estamos para saber qué quitar y qué poner. Es innegociable. El reino de la luz es el reino de la fe y es el reino de la confianza. Y Jeremías dice, bendito aquel que confía en Jehová, es bendito. Tan solo porque se dispone a través de los elementos de revelación que la palabra nos trae en sus promesas, en sus planteamientos, se dispone a aplicarlo a su vida a través de su propia voluntad con el poder del Espíritu Santo. La disposición nuestra es importante para que lo que tenemos se active. Hay muchas cosas que tenemos que ya Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay medidas de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero es mi voluntad la que, movida por el Espíritu de Dios, tiene que reaccionar y decir, yo no voy a dudar, aunque se me hayan aparecido elementos que traten de convencerme que vienen tiempos terribles y que algo va a estar muy mal con mi vida o familia. Yo voy a insistir en confiar en aquel que me ha prometido bendiciones, aquel que ha prometido estar conmigo y nunca dejarme solo, porque cuando yo activo la fe a través de mi voluntad, entro en contacto con el espíritu del reino de la luz y toda tiniebla, con su duda, con su temor, con su dolor, es echado fuera y yo puedo agarrarme, sostenerme fuertemente del borde del manto de Jesús y decir, Señor, no te suelto, porque tú eres la esperanza de mi vida y la característica primordial en el reino de la luz, el reino del amado Hijo de Dios, es que estamos autorizados a confiar plenamente en nuestro Dios, porque fiel es el que prometió. Estamos dentro del reino de la luz. Este es el reino de la confianza. El Salmo 34, el versículo 8, que usted ha leído muchas veces. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso. Afortunado. Bendito aquel que confía, que decide confiar en Dios. Amado hermano, la confianza no es una opción más. Jesús regañaba amorosamente a sus discípulos cada vez que ellos fallaban en la confianza y le decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no confían? ¿Por qué no tienen fe en Dios? ¿Por qué? Porque el Señor insistía. Porque una de las características irrenunciables del reino de la luz es la confianza y la fe. La fe es el lenguaje del reino donde la relación con Dios es cierta. A través de la fe, la mano de Dios se extiende para visitar nuestras vidas y llenarnos de gozo y de paz. Una tercera característica del reino de la luz. Usted vaya anotando, porque en ese reino estamos y queremos que el poder del reino en esta noche nos visite, se abran esas puertas y la gracia fluya, ilumine todo nuestro entorno y toda tiniebla y toda duda y todo temor sea echado fuera por la autoridad de Dios. La tercera es el reino de la rectitud y la obediencia. Les leo el Salmo 97, el versículo 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que el Señor está esperando de tu vida y de mi vida no es que seamos perfectos. Lo que el Señor está esperando de nosotros, que pertenecemos a su reino, es que anhelemos con todo nuestro corazón, fervorosamente anhelemos agradar a Dios. Porque si el mayor mandamiento es amarle con todo lo que tenemos, el mayor deseo debe ser agradar a ese Dios a quien amamos tan intensamente. La salvación es totalmente por gracia.
a través del pago que Cristo hizo por nuestras culpas y pecados. Pero una vez que somos salvos, el requerimiento amoroso de Dios es que nos identifiquemos con su carácter, con el carácter de Dios. Por eso dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo. Lo que Dios está diciendo, esto no es un requerimiento externo, no es una obligación que yo estoy tratando de imponerles a ustedes. Lo que estoy tratando es que se parezcan a mí para que exista una profunda armonía de amor entre mi naturaleza santa y la vida redimida de ustedes. Por eso el reino de la luz tiene como característica la obediencia, la rectitud, la santidad, que es una demanda amorosa de Dios que pretende unirnos en un mismo ambiente, padre e hijos, ambiente de gracia donde ese sentido común sea la naturaleza amorosa de nuestro Dios. Qué tremendo ese punto. ¿Cómo se diferencia el reino de la luz del reino de las tinieblas? El punto 4. De esto no se habla mucho, pero el reino de la luz es el reino de la alegría. Y es importante. El reino de la alegría es el reino de Dios, es el ideal de Dios, es la abundancia de vida que Dios trae al corazón de aquellos que pasan de muerte a vida. Es la alegría como expresión de gratitud, de comprensión de la grandeza y el amor de Dios que les ha visitado. Les leo el Salmo 100, versículo 1 y 2, conocido por todo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. O sea, la característica de expresión de ese reino de la luz es la alegría. Claro, alguien puede decir entonces cuando estamos tristes por circunstancias que llegan a nuestra vida, ¿nos hemos alejado del espíritu del reino? Eso no es así, porque la tristeza eventual no es lo contrario a la alegría, porque aún en medio de la tristeza prevalece el gozo espiritual que nos hace reconocer que detrás de todo evento triste todavía está la mano fiel del Dios que nunca nos abandona. Lo contrario a la alegría no es la tristeza, sino es la angustia. La angustia es justamente cuando la tristeza prevalece, permanece y se perpetúa más tiempo del necesario, aún después de la provisión poderosa que el Espíritu Santo trae a mi vida para arrancar toda raíz de amargura. Cuando yo con mi actitud me agarro, sostengo la tristeza y no dejo que se vaya, entonces esa tristeza se convierte en angustia. Y la angustia es del otro reino, viene de las tinieblas, porque pretende destruir, empobrecer y arruinar la existencia para siempre. Así que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amado hermano. Usted hoy puede decir algo alegre delante de Dios y usted puede alabar a Dios con alegría en esta noche. Y aunque esté lidiando con circunstancias difíciles, usted no se rinde a la tristeza, sino usted se levanta y trata de que el gozo del Señor ministre el ambiente donde usted está y que poco a poco se vaya desplazando todas aquellas cosas que intentan nublar el resplandor de la gloria de Dios. Y usted encontrará una visitación poderosa del gozo del Señor. Otra característica, estamos hablando del reino de la luz, que es el reino de su amado Hijo, para el cual Dios en Cristo nos hizo aptos de participar y de recibir una herencia que la Biblia llama la herencia de los santos en luz. La siguiente, este reino es el reino de la paz y la esperanza.
Lo contrario pertenecería al otro reino. La desesperanza no pertenece al reino de Dios, porque la esperanza, dice la Biblia, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El programa de Dios es un programa esperanzador, sustentado en la revelación de una palabra que ha traído a nuestro espíritu la realidad del control divino sobre todo el camino, desde ahora hasta la eternidad. Cristo ha vencido y vencerá. Él viene a traernos esperanza. Y si usted está enfrentando circunstancias difíciles que le sugieren que a corto, mediano o largo plazo no habrá soluciones, recupere la esperanza, porque Él es el Dios que puede hacer cambios bruscos en el sendero por el que vamos. Él puede revertir todo proceso de tristeza o todo problema con el poder de la autoridad y la autoridad de su voz. Él tiene dominio, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y sobre ese poder se sustenta la esperanza. La luz equivale a esperar. Cuando esperamos de Dios cosas buenas, cuando anticipamos la victoria que todavía no vemos, nosotros estamos exaltando el nombre de aquel que tiene dominio sobre el presente y también sobre el futuro, aquel que nos ama desde siempre, aquel que ha querido siempre cumplir sus promesas sobre nuestra vida. La paz en todos los sentidos siempre acompaña la esperanza. El Salmo 34, versículo 4 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Enfócate en la paz. ¿Cómo podemos enfocarnos en la paz? Usted sabe que la paz es una. La paz en términos de relación con otros y la paz personal es una misma paz. Cuando nosotros no tenemos paz personal, interior, espiritual, usualmente tampoco tenemos paz con los demás. Así que el mandato es: busca la paz y síguela. Enfócate en aquellas cosas que traen un ambiente de confianza y que te produzcan descanso. Renuncia a todo lo que puedas oír y que pueda tratar de quitar la tranquilidad de tu espíritu. Busca la paz, porque en la medida que tú tengas paz o yo tenga paz, así transmitiremos también paz a los demás. Quiero también leerles Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos habían leído este pasaje? La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Esto pertenece al reino de la luz. Nosotros estamos, a través de Cristo, en un reino que la Biblia define como el reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Es el reino que trae el resplandor de su gloria y que es adornado por el ambiente de su presencia todo el tiempo. Es el reino de la confianza y es el reino de la paz. Pero no cualquier paz, sino la que sobrepasa todo entendimiento. El tema de hoy no es la paz, ya hablamos de la paz hace unos días. El tema de hoy es el reino de la luz, cuya característica es la paz. Hoy también queremos que el Señor ministre paz. ¿Podría sorprenderse usted cuando el Espíritu de Dios, soplando sobre su vida, de pronto quite todo lo que preocupa o trae ansiedad a su alma y usted empiece a sentir un profundo sosiego o tranquilidad o reposo en su espíritu y se dé cuenta: esto no es natural? Esta es una visitación del poder de Dios, porque yo quiero estar dentro del ambiente de un reino y fuera de la influencia del otro reino. Estamos rodeados por donde quiera
palabras que tratan de confundir, noticias que tratan de nublar el futuro para nuestros ojos. Pero aún así seguimos dentro del ambiente del reino poderoso de Cristo, que es el reino de la luz. Y ese reino trae esperanza y trae paz a nuestra vida en este día. Vienen tiempos buenos, vienen días de gloria, vienen victorias aún más grandes que la que hemos visto. Tus ojos contemplarán cosas mayores, como Jesús le dijo a Natanael. Cosas mayores verás. Levanta tus ojos, porque en el reino de la luz todo es posible, porque todo viene de más arriba, y Dios va a abrir caminos en el mar, y Dios va a hacer brotar el agua en el desierto. El Señor va a hacer milagros con tu vida. No cuentes tan solo con lo natural, lo sobrenatural va a ministrar tu entorno, y lo que tus ojos van a ver va a venir de lo alto, de la mano de tu Dios, porque tú has querido a través de Cristo venir a formar parte de su reino vigente y permanente, que es el reino poderoso de la luz. Yo quiero terminar con Juan capítulo 1, versículo 5, que también es un versículo muy conocido. Y este versículo sella con autoridad las palabras que hoy hablamos para confrontar la verdad con las circunstancias, para que haya un contacto entre la verdad de Dios y las circunstancias palpables en las que estamos hoy, y el poder de la verdad rompa cadenas y cambie circunstancias y transforme el panorama y el escenario de nuestros ojos. En esta noche haya una visitación de luz, de ese reino de luz abundante que transforme completamente el escenario donde estamos. Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué palabra de más autoridad para nuestros oídos, para nuestra vida en esta noche. Habrá insinuaciones de las tinieblas, sugerencia de temores, permanencia de problemas. Habrá muchas cosas de esas, síntomas engañosos o reales en nuestros cuerpos, mentes y espíritu. Habrá muchas cosas que te hagan pensar que posiblemente no hay mucha esperanza en esa área de la vida en la que estás pensando. Pero ¿sabes qué dice? Que la luz de Dios en las tinieblas resplandece. Y eso es lo que está pasando en esta noche. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. No hay manera posible que las tinieblas venzan. Yo no sé cuál es el pensamiento predominante en su mente en esta noche. Puede ser que no tengas problemas, que te sientas bien, que estés en paz, que estés contemplando la luz. Gloria, gloria a Dios si es así. Pero en el caso que hubiese un problema sembrado en tu pensamiento y que por alguna razón estás siendo invitado a estar triste o angustiado, a romper tu esperanza, a no esperar nada, hay una promesa gloriosa que te recuerda, sabes, tú eres parte de un reino definido, que es el reino de la luz. Y la luz en las tinieblas resplandecen. Y las tinieblas nunca prevalecen, nunca vence las tinieblas a la luz, jamás. Porque superior a todo es la luz de nuestro Dios. Así que Pablo decía en Colosenses al principio que Él nos ha librado de la potestad o del dominio o del gobierno de las tinieblas. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Y también Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. En esta noche estamos dentro del perímetro marcado que muestra el horizonte
o la frontera del reino de la luz, donde reina la autoridad, el poder y el dominio de nuestro Dios. Y toda pretensión de las tinieblas de molestar, de estorbar, de empobrecer, de atar, aprisionar o esclavizar, en esta misma hora de la noche se desautoriza, se rompen las cadenas, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y queremos orar, amado hermano. Yo quiero que usted alimente su fe sobre esa realidad. Es una realidad traída por revelación bíblica a nuestra vida. Él nos ha traído al reino de la luz, y el reino de la luz siempre prevalece sobre las tinieblas, y todo lo que no viene de Dios se rompe en esta hora, y su vida se llena de gozo, de alegría, de paz, de esperanza. Su vida se llena de seguridad, de fe. Empieza usted a ver un panorama distinto delante de sus ojos. Hay cosas que usted ya está anticipando, que son promesas divinas por cumplirse en su vida. Hay riquezas nuevas que empiezan a fluir de parte del Padre para llenar su hogar, su familia, para llenar sus sueños con la aprobación de Dios y levantarle para que usted hoy esté andando por senderos elevados diferentes, para que usted camine con la certeza plena de que la mano del Dios del cielo le está acompañando. Vamos a orar. Padre, estamos simplemente diciendo lo que tú dices en tu palabra. Son realidades invisibles, pero que podemos palpar en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que la luz resplandece en las tinieblas, y todo indicio de presencia de tinieblas alrededor de nuestras vidas se desautorizan en esta hora en el poderoso nombre de Jesús, y se rompe toda cadena, toda atadura es quitada, todo yugo es levantado en el nombre de Jesús. Se abre toda puerta cerrada en el nombre poderoso de Cristo. Padre, y se arranca toda planta que tú no has sembrado en nuestros corazones, y se renueva con colirio la visión de nuestros ojos para contemplarte a ti en toda tu hermosura. Es en el nombre de Jesús que en esta noche declaramos la irrupción de tu luz en cada hogar, en cada familia, resplandeciendo con autoridad y desplazando todo temor, toda enfermedad, toda opresión permanentemente para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, Padre, en esta noche, y permítenos disfrutar la alegría permanente a través de la certeza firme en que fiel es el que nos ha prometido. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta noche, y lo hacemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Amado hermano, que la luz de Dios siga resplandeciendo en su vida y hogar.